Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de estar aquí juntos para aprender un poquito más acerca de cómo crecer en nuestra experiencia con Jesús. Nuestro seminario se llama Experimenta Cristo. La mayordomía es algo que muchas personas lo relacionan con el dinero, lo relacionan con las propiedades, los recursos, pero en realidad la mayordomía es mucho más que eso. Es experimentar y experimentar a Cristo Jesús. Así que durante este seminario vamos a poder ver cómo Jesús trabaja junto con nosotros y produce en nosotros frutos que permiten que podamos serle fiel y permiten que podamos ser prósperos tomados de la mano del Señor. Así que quiero invitarte a que hagamos una oración para comenzar este primer seminario que se llama Experimenta Cristo. Padre eterno, Señor que estás en los cielos, queremos agradecerte por la oportunidad de estar juntos. En esta hora vamos a abrir tu palabra, vamos a estudiar y queremos pedirte de que todo lo que se diga y todo lo que se haga sea para que podamos crecer, Señor, para que podamos experimentarte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mira, una de las experiencias más grandes que tuve en mi vida fue cuando nació mi hijo. ¿Sí? Mi primer hijo fue uno de los momentos más alegres que viví en mi vida. Recuerdo todavía cuando Elibet, mi esposa, estaba con las contracciones, ya llegaba el momento de tener que salir para el hospital y realmente fueron unos minutos muy interesantes, siempre los voy a tener en mi memoria. Nos preparamos el bolso, creo que me vestí como unas 3 veces o 4 veces, tendí la cama, Elibet estaba contando sus contracciones con el reloj y finalmente después de unos minutos salimos directo para el hospital. De camino al hospital llamé a mi suegra, le dije que ya Franco estaba en camino. Y luego de unas horas, ahí en el hospital en Miami, Franco nació. Qué precioso momento fue cuando la enfermera puso a Franco en mis brazos. Experimenté realmente lo que era ser padre, ¿sí? Muchos sentimientos me embargaron. Y yo sé muy bien que durante los primeros 9 meses, Elibet, ¿cierto? Mi esposa sentía en su panza que Franco iba creciendo, ¿cierto? Ella lo iba experimentando de otra forma. Pero no fue hasta que yo tuve a Franco en mis brazos que realmente experimenté el ser padre, ¿sí? Y lo primero que vamos a hablar hoy es acerca de las experiencias. Yo creo que es algo muy importante que tengamos en cuenta qué es una experiencia y qué es una teoría, ¿sí? Y lo primero y el primer punto va a ser definir qué es una experiencia y definir lo que es una teoría. Así que vamos a empezar con la teoría. Cuando hablamos de teoría, ¿qué estamos diciendo? Dice así: la palabra teoría tiene un origen en el vocablo de origen griego theorien. Este término solía emplearse para hacer mención a la visualización de una obra de teatro, lo que puede explicar por qué en la actualidad la noción de teoría permite hacer referencia a un asunto provisional o que no es 100% real. La teoría no es 100% real. La teoría es simplemente algo que nos imaginamos que puede ser real y está muchas veces muy bien explicado, pero eso no significa que sea real 100%. Nuestro texto clave para comenzar es el siguiente. Vamos a buscar Salmos, busca tu Biblia, ¿sí? Porque vamos a leer la Biblia, así que busca tu Biblia, pon tu Biblia ahí cerquita tuyo para que podamos estudiar juntos. El salmista David dice en Salmos capítulo 34, versículo 8, «Gustad y ved que Jehová bueno es. Bienaventurado el hombre que confía en el Señor». Fíjate que David nos está diciendo que nosotros tenemos que gustar y ver a Jehová. Tenemos que probarlo, ¿cierto? Lo tenemos que ver, ¿sí? Como podemos ver, David no está hablando de algo teórico. Está hablando de algo que él está experienciando. Es algo que él está experimentando en su vida. Cuando me puse a leer este texto, lo primero que se me vino a la mente es cuál es la comida preferida que me gusta, ¿cierto? Y una de ellas es los chiles rellenos.
Los chiles rellenos me fascinan. Huelen muy rico, ¿cierto? Se ven muy bien en el plato, son muy tentadores, ¿sí? Sabes que yo tuve una experiencia antes de venir acá a este país y trabajé en restaurantes por muchos años. Así que nosotros trabajando en restaurante, diseñábamos los platos, ¿sí? Para que pudiera tener una atracción especial al cliente, ¿cierto? Y una de las cosas que hacíamos es que diseñábamos también los sabores de los platos para que realmente la persona pudiera disfrutar, ¿sí? De esa comida tan rica que venían a comer. Y el salmista acá nos dice: gustad y ved que Jehová bueno es. Lo que significa que nosotros podemos experimentar, podemos saborear a Cristo. Y lo que yo quiero es invitarte a que saborees a Cristo en tu vida. Es necesario que saboreemos a Jesús. Es necesario que caminemos con Cristo. Pero tenemos que tomar esta decisión hoy, ¿sí? Porque, como dijimos, la mayordomía es mucho más que dinero. Y es una experiencia real con Jesús. Es una experiencia real con Cristo. Mira lo que dice el texto: bienaventurado el hombre que confía en Él. La palabra bienaventurado significa feliz. Y yo sé que tú quieres lograr la felicidad. Y yo sé que tú quieres alcanzar ese gozo completo. Y ese gozo completo, la única forma que lo alcances es probando a Cristo Jesús. Al experimentar a Cristo, Él te va a dejar saber quién tú eres. Él te va a dejar saber cuáles son los planes que tiene contigo. Él te va a dejar saber qué es lo que tú puedes hacer bien. Y Él puede prosperar tu camino en gran manera. Entonces, ¿cómo definimos la experiencia? En el diccionario podemos encontrar que experiencia es probar, examinar prácticamente la eficacia y propiedades de una cosa, ¿cierto? Es algo que tú puedes probar, es algo que tú puedes sentir, es algo que tú puedes sufrir, ¿cierto? O es algo que tú puedes realmente medir, ¿sí? Es algo que es real, es algo que es 100% real. Entonces podemos decir que cuando ponemos la teoría al lado de la experiencia, podemos decir que la teoría no es 100% real y la experiencia es 100% real. Entonces, quiero invitarte, ¿sí?, a que vengas conmigo a experimentar algo súper real, que es Cristo Jesús. Lo primero que vamos a preguntarnos es quiénes somos. Porque Dios es el que define quiénes somos cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un slide que dice: ¿quiénes son estos personajes? Tú estás viendo 3 personajes en este momento, ¿sí? Lo tienes ahí un jugador muy famoso, tienes en el medio un artista muy famoso y del otro lado también tienes otro jugador de soccer muy famoso, ¿sí? Y yo quiero preguntarte, ¿quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son estos 3 personajes? Luego de haberlos visto, creo que cada uno de ustedes ha llegado a una respuesta. Quizás cuando ves ahí al personaje, a Leo Messi, puedes decir: bueno, este personaje es un jugador de fútbol, juega en el Barcelona, es uno de los mejores jugadores del mundo. Cuando ves a Cantinflas, puedes decir: uy, Cantinflas fue un artista cómico, ¿cierto? Luego ves al Chicharito, que está jugando en este momento en el Manchester United. Es un tremendo jugador de soccer, es delantero, ¿cierto? Pero realmente mi pregunta es: ¿quiénes son estas personas? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros confundimos y creemos que nosotros somos lo que hacemos, nosotros somos lo que tenemos, ¿sí? Pero yo quiero ir mucho más profundo en mi pregunta y realmente en este momento yo quiero preguntarte a ti: ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? Esa es la primera pregunta que tú tienes que definir. ¿Quién tú eres? Miren lo que dice esto. Algo muy importante. Yo sé muy bien que tú no eres lo que haces y sé muy bien que tú no eres lo que tienes. Así que vamos a tratar de definir y vamos a tratar de ver en la Escritura cómo Dios define a sus hijos. Y el primer ejemplo lo encontramos
en el libro de Job, ¿sí? En el libro de Job, en el capítulo 1, versículos 6 al 8, encontramos nuestro primer ejemplo de cómo Dios define a uno de sus hijos. Mire lo que dice. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién fue el que realmente definió a Job? ¿Fue Satanás? ¿Fue Job mismo o fue Dios? Mira lo que Dios dice de Job. Él dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios conocía perfectamente quién era Job. Y de la misma forma, Dios te conoce a ti y me conoce a mí. Por eso experimentar a Cristo es muy importante. Porque experimentar a Cristo es llegar a escuchar la voz de Dios. Experimentar a Cristo es tener un encuentro tan cercano con el Señor, que el Señor te dice lo que tú eres. El Señor te dice a ti quién tú eres. Sabes que cuando seguimos estudiando la Escritura, y si tú lo haces, y te invito a que sigas investigando, a que sigas leyendo, busques otros personajes bíblicos que han tenido esta misma experiencia con el Señor. Encontramos también aquí en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 45 al 51, una experiencia muy interesante, porque Jesús se encuentra con uno de los personajes, un personaje muy interesante, y mira cómo Jesús se refiere a este personaje. Dice lo siguiente, voy a leer del versículo 47 voy a leer el versículo 47 solamente. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera? Esa es una de las preguntas que quiero hacerte en este momento. ¿Qué estaba haciendo Natanael mientras disfrutaba de la sombra de la higuera? ¿Será que Natanael estaba hablando con el Señor? ¿Será que Natanael estaba orándole a Dios? ¿Será que Natanael estaba buscando a Dios de todo corazón? La palabra de Dios nos dice que Jesús vio a Natanael debajo de la higuera. Lo vio en ese lugar. Quiere decir que Jesús también te ve a ti. Quiere decir que Jesús sabe quién tú eres. Quiere decir que Jesús sabe dónde tú estás. Jesús es personal. Eso es algo muy importante que debemos entender. Nosotros necesitamos comprender que estamos experimentando a un Cristo personal, a un Dios personal, a un Dios que te va a dejar saber quién tú eres, que te va a hablar al oído, que tú vas a escuchar su voz, que vas a querer seguir sus consejos, ¿cierto? Mira lo que dice, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Esto realmente le causó a Natanael un asombro increíble. Al escuchar que Jesús lo estaba describiendo, al escuchar que Jesús le estaba diciendo quién él era, esto causó realmente un impacto tremendo en su vida. Y cuando Jesús hable a tu corazón, y cuando Jesús te deje saber quién tú eres, cuando Jesús te lo deje saber, no tus compañeros de trabajo, no tus padres, no tus amigos,
no el pastor de la iglesia, sino que es Cristo mismo el que va a dejarte saber quién tú eres. Es el mismo Jesús el que va a hablar a tu oído y te va a dejar saber quién tú eres. Pero para eso tú necesitas querer experimentar a Cristo. Y mi primera pregunta es, ¿tú quieres experimentar a Cristo? ¿Quieres experimentar a Cristo en tu vida? Porque es la única forma que llegues al gozo y a la plenitud de la felicidad. Natanael, Jesús dijo de él que era un verdadero israelita, que no tenía engaño. Fijémonos que dijo Dios acerca de Job. Dijo, mi siervo, no hay otro como él, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Esto quiere decir que Job y Natanael tenían una relación cerca con el Señor. Esto quiere decir que tú y yo podemos tener una relación cerca con Cristo. ¿Y dónde está la clave? ¿Dónde está la clave para yo poder tener esa relación cercana con el Señor? Una de las cosas que me puse a investigar fue cómo Jesús mismo explicó cómo nosotros podemos relacionarnos con Él. Y cuando nosotros vamos y leemos en el capítulo 15 de Juan, y Jesús nos viene hablando acerca de la vid verdadera, podemos entender la clave de cómo nosotros podemos realmente crecer de una forma impresionante. Porque quiero invitarte a buscar Juan, capítulo 15. Y voy a leer el versículo 4, pero antes de eso, quiero contarte qué es lo que está pasando, ¿sí? En el versículo 14, Jesús y los discípulos, en el capítulo 14, Jesús y los discípulos tienen una conversación en donde Jesús se presenta como la verdad, se presenta como el camino, se presenta como la vida, ¿sí? Él se presenta como el centro del Evangelio. Y mientras que Él va explicando ciertas cosas, llega el capítulo 15 y Juan nos deja saber que Jesús se compara a Él mismo con la vid verdadera. Y entonces en la historia, ¿cierto? En esa pequeña historia que Jesús hace, en ese pequeño relato que Jesús hace, lo que quiere hacerle entender a los discípulos es que ellos tienen que estar junto con Cristo Jesús. Y me gusta lo que dice el texto, porque me gusta lo que dice la historia, porque la historia nos invita a que nosotros tengamos una relación cercana con el Señor. Miren lo que dice. Dice, permaneced en mí, versículo 14, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Ok? Vamos a detenernos aquí por un segundo. ¿Cuál es el propósito del pámpano? ¿Cuál es el propósito del pámpano? Cuando yo hago esta pregunta, muchas de las personas contestan, el propósito del pámpano es llevar frutos. Pero realmente, el texto nos está diciendo algo totalmente diferente. El texto nos está diciendo que el propósito del pámpano es permanecer en Cristo. Entonces, yo quiero invitarte que esta experiencia sea una experiencia real en tu vida. Pero para que sea real, tú tienes que tomar la decisión de permanecer en Cristo. Tú tienes que tomar la decisión de quedarte parado al lado de Cristo. Tú tienes que tomar una decisión diaria. Tú tienes que tomar una decisión cada mañana. Tú tienes que tomar una decisión cada tarde. A cada momento de tu vida tienes que decidir por Cristo. Porque la idea es acá permanecer en Cristo Jesús. Permanecer pegado al tronco, pegado a la raíz, para poder recibir todos esos nutrientes que va a permitir que tú puedas llevar frutos, ¿sí? Entonces, la mayordomía, ¿te das cuenta que es algo mucho más que el dinero? La mayordomía realmente es experimentar a un Cristo real. La mayordomía realmente es experimentar y estar pegado, ¿cierto?, a la fuente del poder, que es Cristo Jesús. La fuente es Cristo. La fuente de la vida es Cristo. La fuente de la prosperidad es Cristo. Entonces, quiero invitarte a que permanezcas en Cristo. A que permanezcas en Cristo. No dudes en caminar todos los días con el Señor. Porque al caminar todos los días con el Señor, se va a producir dentro de ti la transformación. Y tú vas a llevar frutos y vas a lograr cosas que
ni siquiera te las imaginas. Así que vamos a seguir adelante con nuestro estudio. Dijimos que experimentar es algo real, ¿sí? No es teoría. Y David nos estaba diciendo, en el primer texto que leímos, en Salmos 34:8, ¿qué nos estaba diciendo? ¿Qué dice? Gustad y ved, ¿cierto? Gustad y ved. Tiene que ver con ¿qué? Con nuestros sentidos. Tiene que ver con una experiencia, ¿sí? Entonces, David nos dice, experimenta a Jehová. Y dice, feliz el hombre que pone la confianza en Cristo Jesús. Habíamos dicho que nosotros teníamos que, ¿qué cosa? Que llegar a ¿qué? Llegar a oír la voz de Dios. Nosotros tenemos que llegar a oír la voz de Dios. ¿Es posible esto? Veamos qué dice Juan. Juan, capítulo 18, versículo 37, dijo, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, ¿oye qué cosa? Oye mi voz. Entonces, ¿de quién tengo que ser? ¿En qué tengo que permanecer? Tengo que permanecer en la verdad. Por eso quiero invitarte a que leas tu Biblia, agarra tu Biblia, investiga en tu Biblia. Quiero que leas el capítulo 14 de Juan. Cuando tú lees el capítulo 14 de Juan, ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Quién es la vid verdadera? Cristo es la vid verdadera. Entonces, nosotros, si permanecemos en la verdad, vamos a poder llegar a escuchar la voz de Dios. Vamos a leer Juan, capítulo 10, versículo 26 al 28. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Miren lo que dice, ¿eh? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Ok? O sea, no basta solamente con oír su voz, sino que también tenemos que seguir al Maestro. ¿Ok? Pero Cristo puede comunicarse con nosotros. Voy a leerlo de vuelta. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Nadie puede arrebatarte de la mano de Cristo, pero tienes que permanecer en el Señor. Al permanecer en el Señor, tú vas a llegar a escuchar la voz de Dios. Y Dios te va a decir quién tú eres. ¿Ok? Dios te va a dejar saber quién tú eres. Por eso una de las expresiones que tú vas a escuchar en este seminario es si has ido debajo de la higuera. Y cuando yo te pregunte si tú has ido debajo de la higuera, vas a saber que me estoy refiriendo a si has orado, a si has buscado a Dios, a si has buscado al Señor en silencio para poder llegar a conectar con Él y llegar a escuchar su voz. Porque nuestro objetivo principal es descubrir quién somos, es dejar que Dios nos defina a nosotros mismos. Muchas veces hemos dejado que otras personas nos definan, hemos dejado que los maestros nos definan, hemos dejado que nuestros amigos nos definan, hemos dejado que nuestros padres nos definan, que ellos nos digan quiénes somos nosotros. Pero en realidad nosotros necesitamos saber quién realmente somos y no somos ni lo que hacemos, ni somos lo que tenemos. O sea, que no me digas que tú eres médico porque has estudiado medicina. No me digas que tú eres un granjero porque trabajas en el campo, ¿cierto? Porque eso es lo que tú haces. Mi pregunta es, ¿quién tú eres? Y tú no eres ni lo que haces ni lo que tienes. Porque tampoco me puedes decir, uy, yo soy una persona pobre porque no tienes dinero. O yo soy una persona adinerada porque tienes dinero. Porque tú no eres ni lo que tienes, ni lo que haces. Tú eres lo que Dios diga que tú eres. Por eso, mi invitación es la invitación que nos hizo David al principio. Gustad y ved. Gustad y ved. Vamos a leer una vez más ese texto. Vamos a buscarlo en Salmos. Vamos a leer una vez más. Salmos capítulo 34, versículo 8. Dice, gustad y ved que Jehová bueno es. Gustad y ved que Jehová bueno es.
Feliz el hombre que confía en Él. Y tú y yo podemos ser felices porque estamos invitados a permanecer en la vid verdadera que es Cristo Jesús. Quiero invitarte a que participes de este seminario para crecimiento espiritual, para que puedas entender que la mayordomía va mucho más allá del dinero. La mayordomía es real. La mayordomía no es teoría. La mayordomía es experimentar a Cristo Jesús. Así que bueno, tienes tu primera tarea. ¿Y cuál es tu primera tarea? Porque esto viene todo con un trabajo, todo esto viene con un trabajo práctico. ¿Ok? Todo esto viene con trabajos prácticos. Así que estuvimos hablando de que tú puedes escuchar la voz de Dios. También estuvimos hablando de que Job fue definido por Dios, que Natanael fue definido ¿por quién? Por Dios. Ahora te toca a ti ser definido por Dios. Entonces, yo quiero que tú saques un tiempo especial. Estás escuchando, estás viendo este DVD. Yo quiero que tú saques un tiempo especial para encontrarte con Cristo, para preguntarle a Cristo, ¿quién soy, Señor? Quiero que tú me digas a mí quién yo soy. Y busca al Señor en silencio, para que el Señor pueda hablar a tu oído, para que Él pueda comunicarse contigo. Entonces, la primera tarea que tú tienes es buscar al Señor en oración, para que Él te deje saber quién tú eres. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, Señor, que estás en los cielos, en esta hora venimos ante tu presencia en agradecimiento porque has estado con nosotros durante toda esta charla. Queremos pedirte de que tú nos dejes saber quiénes nosotros somos. Queremos, Señor, pedirte que tú nos muestres quién nosotros somos. Necesitamos, Señor, escuchar tu voz. Guíanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga.